Iniciamos hoy un ciclo dedicado a políticos cristianos del siglo XX. Lo mismo que esta casa indirectamente debe su origen a la doctrina social de la Iglesia, pues también algunos de los movimientos sociales y algunos de los grandes protagonistas del siglo XX deben también su origen y su impulso también a la doctrina social de la Iglesia. Dentro de ese mundo que influyó tanto para que muchos decidieran su vocación política, entendemos que tienen sobre todo dos momentos muy diferenciados. La doctrina social de la Iglesia previa al Concilio Vaticano II, diríamos, a grandes rasgos, la primera mitad del siglo XX, y a partir de la segunda mitad y a partir de la mitad del siglo XX. Nos vamos a dedicar en primer lugar a ver algunos de los actores de la política europea en la primera mitad o en la mitad del siglo XX, cuando Europa está todavía tan tensionada por todo lo que ha significado las dos guerras mundiales y sobre todo la segunda. A partir del Vaticano II, el sentido de la vocación política sufrirá una gran transformación y un gran cambio. En medio habrá una palabra clave, la confesionalidad. Para muchos cristianos, la vocación política estará muy marcada por el sentido confesional. Entienden que están ahí representando a la Iglesia. A partir del Vaticano II, la palabra confesionalidad se cambiará por la palabra autonomía, y los cristianos que se dediquen a la política estarán ahí como vocación personal, aunque esa vocación personal tenga una inspiración religiosa en el cristianismo. Comenzamos hoy este ciclo con Robert Schuman, uno de estos cristianos que sintieron interiormente la vocación a la política. Y para presentarnos a esta figura tenemos con nosotros a don José Antonio Armillas, zaragozano de toda la vida, desde su nacimiento hasta toda su realización personal y profesional, que ha sido en el ámbito de la universidad, en donde ha ocupado, creo yo, todos los puestos. Incluso creo que el de rector al menos alguna vez, de un modo interino, porque vicerrector ha sido. No, fui director de un secretariado, pero el rector nunca ha sido tentado, no. Afortunadamente. Bueno, pues dentro de esa vocación universitaria él ha trabajado mucho lo que es su campo, que es el campo de la historia. Sus publicaciones son muchas, tanto a nivel de libros como a nivel de artículos. Y yo me alegré mucho de que al plantearle la participación en este ciclo pudiera conseguir superar sus pequeños inconvenientes. Al final logramos su participación, le estoy enormemente agradecido y esperamos seguirle con mucho interés y con mucha atención. Nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Realmente me satisface estar aquí hoy y agradezco a la Acción Social Católica la invitación y especialmente a José Alegre su insistencia para convencerme a participar en este ciclo de conferencias, porque yo debo aclararles a ustedes que no les hablo con autoridad científica en este caso, sino como testigo de un tiempo en el que estos personajes tuvieron una incidencia verdaderamente fundamental en la construcción de una Europa deshecha por la guerra y que manifestaron su gran dimensión humana y política que hoy echamos tanto de menos. En las actuales circunstancias, cada vez que vemos a nuestro derredor los personajes que llevan la responsabilidad política en Europa, echamos de menos una conducción, una guía
una claridad. El otro día venía una noticia verdaderamente impresionante, de las muchas que son muy derrotistas en el periódico, cuando afirmaba una agencia de prensa que en Alemania el 20% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. En España está más alto ese umbral, o mejor dicho, al revés, mucho más grave. Pero el problema terrible es ese. ¿Es nuestro modelo Alemania? ¿Tenemos que ser como Alemania? Ahí está un poco la cuestión. Yo echo de menos esta generación de padres de Europa. Echo de menos incluso los que después le sucedieron, Helmut Kohl, por ejemplo, y tantos otros, Willy Brandt, tantos otros personajes. Jacques Delors va a ser tratado aquí dentro de unos días por la doctora de la Vega. En fin, en cualquier caso, yo les quiero a ustedes poner en antecedentes que cuando Robert Schuman comenzó a tener notoriedad en España, yo tenía 8 años. Era monaguillo de la parroquia de Santiago el Mayor y el párroco estaba suscrito al periódico Informaciones, con lo cual en la sacristía, en la inhóspita sacristía de la iglesia de Santiago el Mayor, teníamos ocasión los monaguillos, que éramos 2, a veces hasta 3, multitud, por tanto, de leer, de ver en el Informaciones las páginas de política nacional y sobre todo de política internacional, todas ellas obviamente censuradas en aquellos tiempos, en las que aparecía por primera vez este personaje, Robert Schuman, a propósito de la declaración que lo va a colocar en el punto de mira más importante de la construcción europea en sus primeros bajidos. Está científicamente comprobado que los viejos tenemos mucho más fresca la memoria remota que la próxima. Y por lo tanto, yo me acuerdo más de estas imágenes que de las cosas que hemos estado hablando hace 10 minutos. Pero eso es así. No sé si es bueno o malo. Es igual porque las cosas son como son biológicamente hablando. Les voy a hablar, pues, de Robert Schuman. Aquí tienen unas fechas clave de su vida para no tener que repetírselas a ustedes. Robert Schuman nació en Clausen, un barrio de Luxemburgo, el 29 de junio de 1886. Su casa natal es ahora la sede del Centro de Estudios Europeos Robert Schuman. Su madre era luxemburguesa, por lo que fue en este país donde realizó la mayor parte de su formación escolar. Su padre, oriundo de la región francesa de Moselle, sirvió en el ejército francés durante la guerra franco-prusiana, tras la cual adoptó la nacionalidad alemana, una vez que Alsacia-Lorena fue incorporada al Imperio alemán como consecuencia de aquella guerra. Después se mudó a Luxemburgo, donde fue considerado como alemán, al igual que su esposa, nacionalizada alemana a causa de su vínculo matrimonial. La pareja y su hijo único formaban una familia de clase media. El padre era propietario de un terreno dedicado a la explotación agrícola propia y al alquiler de parcelas. Educado en el seno de una familia católica, su primera instrucción escolar la recibió en la escuela comunal de Clausen, antes de continuar sus estudios en el Ateneo Grand-Ducat, donde aprendió la lengua francesa. En 1900 murió su padre, 4 años antes de que Robert Schuman hubiese finalizado sus estudios de secundaria en el Liceo Imperial de Metz. Posteriormente cursó estudios de Derecho en las universidades de Múnich, Bonn y Berlín. En este tiempo, Schuman formó parte de la corporación Unitas, integrada principalmente por seminaristas y estudiantes de teología. Posteriormente pasó a graduarse en Derecho por la Universidad de Estrasburgo y a dedicarse a la práctica jurídica en Metz desde junio de 1912, unos meses después de la muerte de su madre en un penoso accidente. Aunque Schuman no prestó servicio militar a causa de problemas de salud, al iniciarse la Primera Guerra Mundial fue reclutado y empleado por la administración alemana en el servicio auxiliar y destinado a una unidad no combatiente en Metz,
donde prestó funciones de secretariado administrativo durante un año. Después fue nombrado adjunto de la administración en Boulay, cantón del departamento de Moselle, donde permaneció hasta el fin de la guerra en 1918. Mientras tanto, continuaba simultaneando su trabajo en la administración militar con el de su despacho de abogado en Metz. Concluida la contienda, Schumann formalizaría nuevamente su inscripción como abogado en Metz, a cuyo colectivo profesional perteneció el resto de su vida. Tanto su formación jurídica como su bilingüismo le hicieron persona idónea para que fuese invitado a participar en la reintegración de Alsacia-Mosela a Francia. Los ciudadanos católicos de Lorena miraban con no poco recelo su integración en el Estado francés, dado el carácter anticlerical que había adoptado la República. Bajo administración germánica, ni la disolución de las órdenes religiosas, ni la separación de Estado e Iglesia que se habían dispuesto en Francia entre los años 1902 a 1905 se habían aplicado en Alsacia-Mosela, rigiéndose aún por los principios del Concordato de 1801. A fin de mantener tal estado de cosas, que determinaba a su vez subvenciones estatales para la Iglesia Católica, Schumann fue requerido para ser promovido a diputado, resultando elegido en 1919 como representante de Mosela por la circunscripción de Thionville, representación que mantuvo integrado en diferentes agrupaciones políticas, la Unión Republicana Lorena, en el Bloc Nacional de Poincaré y en el Partido Demócrata Popular de centro-derecha, predecesor del Movimiento Republicano Popular, y lo fue como diputado ininterrumpidamente hasta 1940 y tras el paréntesis de la guerra, después de ella continuaría hasta 1962. Al alcanzar notoriedad, pronto surgirían sus adversarios políticos. En el mismo año de su iniciación como diputado fue acusado en la Asamblea de Lorena de haber formado parte del ejército alemán. Schumann, que acababa de cumplir los 33 años y que escuchó un insulto personal de un diputado de la oposición que le llamaba sucio prusiano, manifestó el talante personal que le caracterizaría en toda su vida política, respondiendo que aquella acusación se debía a falta de información o a que sus acusadores estaban manipulados, concluyendo en la Cámara que es mejor rezar por ellos que maldecirles. En París, Schumann disfrutaba en aquellos tiempos de una relativa notoriedad, de un relativo protagonismo en los círculos católicos. Desde París, por tanto, promovió la creación de secciones departamentales de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos en Mosela, de acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia, expuestos en la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII. Adversario del Frente Popular, que gobernó entre 1936 y 1938 en Francia, su actividad parlamentaria ha sido calificada por el profesor Chéligny como modesta en aquellos años. Miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, se manifestó contrario a la modificación del Estatuto del Banco de Francia y a la devaluación del franco. Su oposición política al Frente Popular no impediría su gran aprecio personal por Léon Blum, presidente del Consejo de Ministros con aquella formación política. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schumann fue nombrado subsecretario de Estado para Refugiados en el brevísimo gobierno presidido por Paul Reynaud en la primavera de 1940. Haberse mantenido en tal puesto durante un mes bajo la presidencia del mariscal Pétain y haber votado sus plenos poderes le acarrearía la incapacidad para ser elegido tras la liberación de Francia de la ocupación nazi. Mientras tanto, la negativa de Schumann para colaborar en el nuevo orden europeo, para lo que había sido requerido por los nazis, determinó su detención y confinamiento, del que logró evadirse en 1942, aguardando clandestinamente la liberación, refugiado en varios monasterios, siendo en la abadía benedictina de Encalcat, en Dordogne, en Midi-Pyrénées, donde permaneció más tiempo. En el verano de 1945, ya liberada Francia, Schumann solicitó al general de Gaulle su rehabilitación y, proclamada su inocencia, en septiembre del mismo año, volvió a la actividad política, presidiendo la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y haciéndose cargo del Ministerio de Finanzas de la Cuarta República entre 1946 y 1947,
bajo cuya gestión sentaría las bases de la estabilización financiera de Francia. En noviembre de 1947 sería investido como presidente del Consejo de Ministros, cargo en el que estuvo hasta el 26 de julio de 1948, momento en el que se hizo cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que detentaría hasta 1952 rara estabilidad en la agitada vida de los gobiernos de la Cuarta República Francesa, solo explicada esa estabilidad en el prestigio de Schuman y su bilingüismo, que le hacía persona insustituible en la delineación de las relaciones exteriores, particularmente con la Alemania federal. Tampoco en esta etapa faltarían las acusaciones de filogermanismo agitadas por el parlamentario del Partido Comunista francés Jacques Duclos. En la sede ministerial del Quai d'Orsay, ese precioso palacio que se construye precisamente para Ministerio de Asuntos Exteriores en el Segundo Imperio, que se termina prácticamente en 1855, Jean Monnet, otra gran figura que ocupará la atención de todos ustedes en uno de los días próximos, figuraba ya como asiduo visitante y colaborador del titular de Asuntos Exteriores. A partir de 1953, Robert Schuman fue reduciendo su actividad política, manteniéndola de carácter parlamentario hasta que fue reclamado por Edgar Faure para que ocupase la cartera de Justicia, nombrado por el presidente de la República, René Coty, con fecha 23 de febrero de 1955. Una nueva crisis ministerial le condujo al cese en el ministerio casi 2 años después, el 1 de febrero de 1956, siendo sustituido por François Mitterrand. Finalmente, ostentando la presidencia de la Asamblea Parlamentaria Europea desde el 19 de marzo de 1958 al 10 de marzo de 1960, a la que había accedido por aclamación de todos los parlamentarios asistentes, en un viaje oficial a Italia en octubre de 1959 se le apreciaron los primeros síntomas de una esclerosis múltiple que determinaron su abandono de la representación parlamentaria unos meses más tarde. Retirado, escribió su libro Pour l'Europe, por Europa, que no quiso publicar en vida, dejando el encargo de que se hiciese después de su muerte. Retirado en su casa de Cy-Sacelle, muy cercana a Metz, dedicado a las prácticas de su devoción religiosa y al cuidado de su jardín, a comienzos de 1961, en uno de sus paseos por el campo, sufrió un ataque de epilepsia y permaneció caído, inmóvil y semi-inconsciente durante toda una noche bajo la lluvia, hasta que fue encontrado casualmente al amanecer por un guarda y se le apreciaron serias lesiones en la cabeza y en los pies. Aunque se recuperó de aquel grave percance, la enfermedad avanzaría progresivamente hasta su óbito a primeras horas de la mañana del día 4 de septiembre de 1963. Termina aquí esta fase introductoria, este apunte biográfico, como he querido titularlo. Y ahora voy a hablarles de lo que va a ser la génesis del proyecto europeo. Esta es la casa de Metz, de Clausen, donde nació Robert Schuman. Aquí tienen ustedes la reproducción de la placa que se colocó para recordar a la posteridad la presencia de aquel gran hombre en ese palacete. Esta es la imagen a la que yo me refería al principio de mi conferencia, la más divulgada en los años 50 en la prensa internacional, con la fotografía de Robert Schuman, que le fue hecha precisamente en 1949. La segunda parte de mi intervención viene a hablarles de la génesis del proyecto europeo. En el panteón de los padres de Europa, abierto con San Benito de Nursia, sencillamente porque San Benito de Nursia fue el que dio forma a la regla benedictina, y los benedictinos serían los monjes que atravesarían todas las fronteras y crearían un espacio común de cristiandad europea, no de una manera intencionada, pero simplemente por la progresión de su orden en todos los puntos de la Europa medieval, y por lo tanto está concebido como patrono de Europa. Pues bien,
Partiendo de San Benito de Nursia, en ese panteón podrían figurar como constructores políticos desde Carlos Martel, que es la primera figura que se sepa que recoge la necesidad de convocar a los europenses, es el grito que hace cuando los árabes llegan nada menos que hasta Poitiers, y es la primera referencia de llamar a los europeos a la defensa de algo común que hasta ese momento no había sido sentido como tal. Pero después de él podrían citarse Carlomagno, Fernando el Católico y tantos de sus sucesores en los tronos europeos, hasta llegar, por ejemplo, a Aristide Briand, el político socialista francés, que en septiembre de 1929 pronunció un célebre discurso ante la Sociedad de Naciones en el que defendió la idea de una federación europea basada en la solidaridad, la prosperidad económica y la cooperación política y social. Verdadero precursor de la Europa actual, sobre tales postulados, Robert Schuman con Jean Monnet sentarían las bases de la construcción europea. Michel-Pierre Géligny, a quien he citado ya hace un momento, profesor de Historia Económica Contemporánea en la Universidad de Artois-Arras y director de un laboratorio investigador de temas económicos, se ha preguntado: ¿cómo llegó a ser europeo Robert Schuman? ¿Fue por tradición familiar, por educación, por elección política o víctima de las circunstancias? Por otra parte, ¿qué cosa es un europeo? ¿Un habitante de Europa? ¿Un ciudadano cultural de Europa? Como él dice el propio Géligny, ¿un eurociudadano? ¿O tan solo un simpatizante de la idea de Europa? Pero además, ¿en qué Europa pensaba Schuman? ¿Una comunidad de 6 miembros limitada al carbón y al acero en el clima de tensión internacional que significó la Guerra Fría? ¿Qué obra europea nos ha dejado influida directa o indirectamente por su pensamiento político e iniciativa práctica? Y el propio Géligny responde: la Comunidad Económica Europea, el Sistema Monetario Europeo, la Unión Europea, aunque no son sus obras directas, qué duda cabe que todas ellas proceden de su inspiración. En el proyecto Pan-Europa ha escrito José Manuel Saiz, de la Universidad Complutense. Tuvo una fuerte influencia el alemán Konrad Adenauer, con la ayuda de intelectuales europeos como el español o los españoles Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Salvador de Madariaga, además de diversas personalidades intelectuales europeas como Sigmund Freud, Alfred Einstein, Heinrich Mann, Selma Lagerlöf, Paul Claudel, Paul Valéry, Gilles Romain. En fin, la influencia del proyecto era tal que el 28 de enero de 1925 el político francés Édouard Herriot, presidente del Consejo y ministro de Asuntos Exteriores, proclamó en la Cámara de Diputados francesa que su deseo más ferviente era asistir al nacimiento de los Estados Unidos de Europa. Se buscaba la unificación política del continente bajo el esquema de una Europa federal con el objetivo último de preservar la paz en Europa. Sin embargo, este plan fracasó debido al ascenso al poder del nacionalsocialismo alemán en 1933, al aumento del proteccionismo comercial en Europa, a la firma de acuerdos internacionales de defensa y al inicio posterior de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Se acababa así el primer intento del siglo XX para unificar a una Europa dividida, tanto en lo social y político como en lo económico y comercial. La conclusión de la contienda, con la derrota y rendición de Alemania entre los días 7 al 9 de mayo de 1945, señalaba el orto de la paz sobre una Europa destruida, arrasada en buena parte, cuyas pérdidas humanas se contaban por decenas de millones. La reconstrucción de Europa se adivinaba muy costosa económicamente y muy dilatada en el tiempo. En algunos de los países más afectados, el valor de las destrucciones representaba de 3 a 5 años de su Producto Interior Bruto. Era necesario, por tanto, contar con un gran esfuerzo de cooperación internacional. Los Estados Unidos de América
vencedores en la contienda, condujeron la reestructuración económica, cultural y diplomática y acompañaron las iniciativas favorables de carácter filo-europeo, huyendo del funesto precedente que había representado las represalias que el Tratado de Versalles había impuesto a los vencidos al concluir la Primera Guerra Mundial, cuyas reparaciones, rechazadas por los alemanes como desproporcionadas e injustas, tanto habían tenido que ver en el desencadenamiento de la Segunda Gran Guerra. El Plan Marshall, propuesto en junio de 1947, estaba dirigido a toda la Europa afectada por la contienda, Rusia incluida. Y aunque Alemania no existía jurídicamente, repartido su territorio entre las potencias vencedoras, fueron los Länders occidentales y orientales los depositarios de la ayuda. El gobierno de Washington necesitaba unir tres objetivos: la rápida y efectiva llegada de la ayuda, la liberación económica y comercial y la cooperación europea. La ayuda americana se planteó colectivamente dirigida a los 16 estados europeos que se integraron en la Organización Europea de Cooperación Económica, la famosa OEC, creada en 1948, que habían formulado juntos las peticiones y recibieron los fondos repartidos por la citada organización. Los Estados Unidos no integraron a los Länders occidentales de Alemania en el Tratado de la Alianza Atlántica suscrito en abril de 1949, ya que no parecía conveniente incorporar militarmente a la Alemania vencida en fechas tan inminentes a la conclusión de la contienda. Sin embargo, tras la unificación monetaria de junio de 1948, con la creación del marco alemán y al afirmarse las instituciones federales de índole democrática, un año después patrocinarían la constitución de una Alemania occidental con importantes cuotas de autogobierno que llevarían al frente como primer canciller al alcalde de Colonia, Konrad Adenauer, que había militado en el Partido Católico de Centro, suprimido por los nazis en 1933, y que sería embrión de la posterior Unión Demócrata Cristiana, la CDU, que dirigiría el propio Adenauer desde 1949 a 1963. Algunos de ustedes que peinan canas como yo recordarán que las migajas del Plan Marshall, aunque no era propiamente el tal Plan Marshall, llegaría tardíamente a España, justamente como consecuencia de la firma del convenio defensivo entre España y los Estados Unidos, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1953, por el que los niños de aquel tiempo pudimos conocer lo que era la mantequilla americana, tan diferente de la de Soria, que habíamos degustado ocasionalmente, aquella mantequilla salada que venía en unos grandes botes y que se difundió enormemente pues, a través de Cáritas y a través de las instituciones parroquiales, así como la leche en polvo, el huevo liofilizado y otras ayudas materiales que fueron llegando con generosidad por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos con destino a España. Volviendo al tema y no metiéndome en nostálgicas expresiones de viejo, como afirma el profesor Szeligny, aunque obviamente propincuo hacia una Europa unida bajo principios e ideales sociales de inspiración cristiana, Adenauer no era tan entusiasta como su homólogo italiano, Alcide de Gasperi, ni el principal protagonista de esta conferencia, Robert Schuman. Los tres eran políticos nacidos en territorios de frontera. ¡Qué casualidad! Adenauer en la Renania septentrional limítrofe con Bélgica. De Gasperi en Pieve di Tesino, en el Trentino, territorio fronterizo con Austria, que había pertenecido al Imperio Austrohúngaro hasta 1918, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Y Robert Schuman, quien fue sucesivamente, como hemos visto ya, primero luxemburgués, luxemburgués, alemán y francés, sucesivamente. Los tres miembros de la corriente demócrata cristiana europea, que son llamados con justeza los padres de la Europa unida, que en palabras del Papa Juan Pablo II en su encíclica Dominum et Vivificantem de 1986, representaba una opción espiritual a favor del perdón y una voluntad de superar la violencia por el diálogo y la solidaridad. Cuando Robert Schuman tomó posesión del Ministerio francés de Asuntos Exteriores en el verano de 1948,
pese a su experiencia política, no es probable que tuviese ya pregeñado en su cabeza el proyecto que conduciría a la concreción de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Pero es obvio que en la reconstrucción sobre las cenizas de la guerra se produjo una concatenación de esfuerzos en los que Schuman, por su cargo y su propia personalidad, estuvo presente. La unión diplomática y militar de Europa Occidental, que integraba a Gran Bretaña, Francia y Bélgica, nacida en marzo de 1948, que fue punto de partida de la Alianza Atlántica en 1949, concretamente en abril de 1949. La unión aduanera del Benelux, ensayada en el periodo de entreguerras, asegurada en 1948, y verdadero matraz donde se ensayaría la futura Comunidad Económica Europea. Otro proyecto de unión aduanera franco-italiano que fue lanzado en 1947, que tras integrar a los Países Bajos acabaría fracasando en 1951, y una embrionaria asociación política, el Consejo de Europa, creado en mayo de 1949, una especie de Sociedad de Naciones de Europa destinada a preparar una confederación de Estados que permaneció bajo límites analíticos y consultivos exclusivamente. En aquel contexto, el llamado, aquí tienen ustedes la imagen de Jean Monnet y de Robert Schuman en el momento en que se está cociendo lo que conoceremos como Plan Schuman. En aquel contexto, pues, el llamado Plan Schuman, aunque no sería el acto diplomático francés de mayor trascendencia internacional para los años 1948 a 1952, qué duda cabe que para la construcción de Europa sería un acontecimiento decisivo. Es obvio que el encuentro de Schuman con Jean Monnet resultó determinante para la delineación de un plan revolucionario para Europa. Ya en 1943, Jean Monnet había elaborado en Argel un documento en el que se planteaba qué hacer con Alemania después de la guerra, considerando como fundamental no volver a cometer el error de la Primera Guerra Mundial, que humilló a los vencidos con onerosas imposiciones y numerosos embargos. En la primavera de 1950, Monnet, a quien el gobierno francés acababa de nombrar comisario de un plan nacional de modernización económica, tuvo la ocasión de explicar su proyecto a Schuman. Estaba convencido de que no habría prosperidad sin paz duradera y no habría paz sin una solidaridad permanente entre los Estados. El primer paso debería ser la gestión conjunta de las cuencas mineras del Ruhr y del Saar, de donde se habían extraído el carbón y el acero que habían alimentado la maquinaria militar. Consecuentemente, ambos estadistas elaboraron un borrador de la declaración que no se haría pública hasta el 9 de mayo, tras la remisión secretamente de una copia al canciller alemán Konrad Adenauer. El proyecto sería acogido con entusiasmo por el canciller alemán, obviamente preocupado por el avance incontenible de la influencia soviética sobre Europa en el 5º aniversario de la capitulación del Tercer Reich. El proyecto, conocido a modo de partido de nacimiento como Plan Schuman, fue anunciado con toda pompa y circunstancia el 9 de mayo de 1950 en una conferencia de prensa en el Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante más de 200 periodistas acreditados. Obviamente, el número en aquellos momentos era importantísimo. 200 periodistas hoy sería una cifra verdaderamente ridícula, incluso para la boda de un personaje de las revistas del Colorín. Habría seguramente muchos más periodistas, pero los tiempos son evidentemente otros. Y en aquel momento 200 periodistas demostraban la gran importancia, el gran eco que tenía aquel embrión comunitario que representaba lo que el Plan Schuman iba a ofrecer a los Estados europeos y cuyo texto completo, traducido obviamente al castellano, lo han podido recoger a la entrada. Al hacer uso de la palabra y a modo de introducción, este es el salón del reloj del Quai d'Orsay, y aquí tienen ustedes el acto
que también fue difundido en toda la prensa universal. Schuman rompió el expectante silencio con las siguientes palabras: ya no se trata de palabras inútiles, sino de un acto valiente, de un acto constitutivo. Francia ha actuado y las consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Esperamos que así sea. Ha actuado esencialmente para la paz, para que la paz pueda realmente tener su oportunidad. Es necesario, en primer lugar, que haya una Europa. 5 años casi exactamente después de la capitulación incondicional de Alemania, Francia realizaba el primer acto decisivo de la construcción europea y asociaba en él a Alemania. Las relaciones europeas deben verse plenamente como un proyecto de cooperación europea. Las propuestas de Schuman son revolucionarias o no son nada, afirmaría Jean Monnet. Su principio fundamental es la delegación de soberanía en un ámbito delineado pero decisivo. Un plan que no parte de este principio no puede aportar ninguna contribución útil para solucionar los grandes problemas que nos debilitan. La cooperación entre las naciones, por importante que sea, no resuelve nada. Lo que es necesario buscar es una fusión de los intereses de los pueblos europeos y no simplemente el mantenimiento del equilibrio de estos intereses. Termina la cita de Jean Monnet. Era un plan revolucionario, pero la suerte es que Schuman fuera el ministro de Asuntos Exteriores, afirmaría Jacques-René Rabier, a la sazón jefe de gabinete del comisario Monnet. Schuman era un hombre muy diferente de Monnet, añadiría, pero compartían una gran preocupación por la paz. Las ideas centrales del plan suscrito por Schuman y Monnet eran: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a las realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. La oposición secular entre Francia y Alemania debe eliminarse. La propuesta debe afectar sobre todo a estos dos países, pero está abierta a todas las demás naciones europeas que compartan los objetivos. La acción inmediata debe tener por objeto un aspecto limitado, pero decisivo: la producción franco-alemana de carbón y acero, que deberá someterse a una alta autoridad común. La puesta en común de las producciones de carbón y de acero cambiará el destino de esas regiones que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas. La fusión de estos intereses económicos contribuirá al aumento del nivel de vida y al establecimiento de una comunidad económica. Las decisiones de la alta autoridad serán vinculantes para los países que se adhieran. Estará integrada por personalidades independientes sobre una base paritaria. Sus decisiones tendrán carácter ejecutivo. El plan venía a asumir viejos proyectos teóricos que habían supuesto unos Estados Unidos de Europa, acariciados oníricamente desde Bakunin a Churchill, pasando por la Asamblea Nacional Francesa de 1870 y el revolucionario proyecto de Trotsky de construir en 1923 los Estados Unidos soviéticos de Europa. Schuman sublimó en buena parte tales precedentes ideológicos, incluyendo valores de teología cristiana como responsabilidad y solidaridad. El momento era de por sí delicado ante el agravamiento de la situación internacional por el comienzo de la Guerra Fría, las tensiones soviético-americanas, la Guerra de Corea, la constitución de la República Federal Alemana, los problemas de la producción carbonífera limitada del Ruhr, ambicionada por Francia, cuyo control se había encomendado a una autoridad internacional, unido al hecho de que Alemania producía 2 veces más acero que Francia, suponían todos ellos elementos de inestabilidad en las relaciones franco-alemanas que era preciso atenuar. Si tras la declaración de Schuman se necesitó casi un año para concluir las negociaciones del Tratado de París, fue porque durante ellas se planteó una serie de cuestiones fundamentales a las que Jean Monnet quería dar la respuesta más adecuada. No se trataba, como hemos visto, de una negociación diplomática clásica. Los hombres designados
por los 6 gobiernos se reunieron para inventar un sistema jurídico-político enteramente nuevo que aspiraba a ser duradero. El preámbulo del Tratado CECA, constituido por 5 breves párrafos, desgrana la filosofía que sigue inspirando a los promotores de la construcción europea. Considerando que la paz mundial solo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan, convencidos de que la contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas, conscientes de que Europa solo se construirá mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho y mediante el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, preocupados por contribuir, mediante la expansión de sus producciones fundamentales, a la elevación del nivel de vida y al progreso de las acciones en favor de la paz, resueltos a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de sus intereses esenciales, a poner mediante la creación de una comunidad económica los primeros cimientos de una comunidad más amplia y profunda entre pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones sangrientas y asentar las bases de instituciones capaces de orientar hacia un destino en adelante compartido. Es claro que aunque el objeto del Tratado CECA, la gestión del mercado del carbón y del acero, no tiene hoy tanta importancia para la economía europea como en los años 50 de la pasada centuria, los principios constitucionales que estableció conservan su vigencia por cuanto tales principios determinaron una dinámica política que sigue siendo el alma del ente comunitario. Así, en el Plan Schuman pueden reconocerse 4 principios comunitarios que constituyen hoy la base del edificio de la actual Unión Europea. La superioridad de las instituciones, la independencia de los órganos comunitarios, la colaboración entre las instituciones, la igualdad entre los Estados. Nadie puede arrebatar a Schuman el mérito de haber sido quien se atrevió a dar el primer paso en un contexto político desfavorable para una idea que pretendía cambiar la faz conflictiva de Europa. El desafío de mantener la paz en Europa, después de 2 guerras devastadoras, era un empeño gigantesco y la respuesta debía corresponder a la dimensión del pasado. Es así muy elocuente que la primera frase de su famosa declaración sea: la paz mundial no podrá salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Y a modo de examen de conciencia colectiva, afirmará Schuman que la peor responsabilidad ante la historia es la de ocasiones que se han dejado perder y la de catástrofes que no se han sabido evitar, como lo afirma en su obra Por Europa. El plan de Monnet y Schuman trazaba las líneas maestras de la reconciliación y de la prosperidad europea. Avanzar en la cooperación mediante pequeños pasos en áreas concretas a través de una integración pausada, inteligente y con un horizonte común, la Europa federal. Nacía así la Europa de los 6, la pequeña Europa, de carácter supranacional, integrada por Francia, Alemania, Italia y los 3 miembros del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en la que por primera vez un grupo de estados en el contexto de sus relaciones exteriores cedían ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo cuño, la alta autoridad de la CECA, germen de la Comisión Europea. Jean Monnet y Robert Schuman se ganaron a ser considerados así como padres de Europa, y la conmemoración de aquella fecha, el 9 de mayo, se convertiría en jornada de celebración para todos los europeos que mantiene viva la memoria en el tiempo. Esta es la foto que se divulgó en el Salón del Espejo del Quai d'Orsay, con todos los personajes que la integraban. Otra foto, aquí tienen ustedes a Konrad Adenauer y a Robert Schuman. Y esta es la foto oficial de la firma del Tratado de París en 1951. Bien, y ahora esta parte la he titulado El sacerdocio laico y político de Robert Schuman. Todos los biógrafos que han centrado su objetivo en la figura de Robert Schuman coinciden en señalar sus firmes convicciones religiosas como la principal constante de su vida,
impregnando sus iniciativas políticas. Profundamente católico, sincero y devoto practicante, pensó seriamente hacerse religioso motivado por una espiritualidad próxima al franciscanismo. Sería uno de sus mejores amigos de juventud, el eclesiástico Henri Esbach, quien le convenció para que no lo hiciese y continuase su carrera profesional. Henri Veye publicó una carta de Esbach dirigida a Schumann en la que, entre otras cosas, le decía: «En nuestra sociedad, el apostolado laico es una necesidad urgente y no me puedo imaginar un apóstol mejor que tú. Te digo esto con absoluta seguridad. Piensa en lo que te digo. Estoy seguro de que me darás la razón. Seguirás siendo un laico porque así te será más fácil hacer el bien, tu única preocupación. Soy categórico, ¿verdad?», le escribe Esbach. «Es porque tengo la pretensión de leer hasta el fondo de ciertos corazones y me parece que los santos del futuro serán santos con traje». Y añadía: «Cuando ya no estés, podremos decir de ti, como dijeron del Señor: transit benefacendo», pasó haciendo el bien. El parlamentario francés André Philippe, de religión protestante, diputado socialista entre 1936 y 1940, y entre 1945 y 51, ministro de Finanzas y Economía en 3 gobiernos sucesivos en la Cuarta República, ha dejado la siguiente descripción personal de Robert Schuman. «Conocí a Robert Schuman durante 15 años en el Parlamento, en el Gobierno, después en el movimiento europeo. Lo que más me impactó de él era el resplandor de su vida interior. Estábamos delante de un hombre consagrado, sin deseos personales, sin ambición, de una total sinceridad y humildad intelectual, que no buscaba solamente servir aquí y en el momento donde se sentía llamado. Por tradición era conservador, renuente a las innovaciones. Por temperamento era pacífico, tímido e indeciso. A menudo anduvo con rodeos, retardó la decisión, trató de disimular la llamada que se hacía oír desde el fondo de su conciencia. Después, cuando no había nada que hacer, cuando estaba seguro de lo que exigía de él su voz interior, tomaba bruscamente las iniciativas más atrevidas y las llevaba hasta el final, insensible a las críticas, a los ataques, a las amenazas. En la atmósfera enfebrecida de los debates parlamentarios, era refrescante escuchar a este hombre siempre listo para entablar el diálogo, buscando persuadir, teniendo en cuenta las críticas siempre con la misma calma y la misma cortesía. Para alcanzar sus objetivos nunca empleó un medio vulgar, exagerando el peso de un argumento, ni alzando la voz. Pero sobre todo quedará en la memoria de los que lo conocieron como el prototipo del verdadero demócrata, imaginativo y creador, combativo en su dulzura, siempre respetuoso del hombre fiel a una vocación íntima que daba sentido a su vida. Este testimonio, transcrito por René Lejeune, estrecho colaborador de Schuman entre 1945 y 1958, a quien se debe su principal biografía, y a quien se puede responsabilizar de haber acuñado entre todos sus colaboradores en lugar de referirse a Schuman como el jefe o el presidente del Parlamento o el ministro, le llamaban Saint-Schuman, una forma de canonización ya previa. Pues bien, Robert Lejeune, en su libro Robert Schuman, padre de Europa, publicado póstumamente a la vida del propio Lejeune, es decir, en el año 2009, porque él falleció en el año anterior, viene corroborando estas afirmaciones con las siguientes palabras. El testimonio de André Philippe, dice René Lejeune, es creíble. La visión que da de él va más allá de las apariencias, capta lo esencial, descubre a un hombre consagrado, guiado por una voz interior y que solo busca ayudar. 3 palabras clave de la vida y de la obra de ese modelo de político. En efecto, sobre los pasos de Robert Schuman, la santidad de la política se manifiesta no solamente por la habilidad y el savoir-faire,
sino también en la consagración de un ser que se ha abandonado a Dios, de quien sabe que es un instrumento. Termina aquí la cita de René Lejeune. Robert Schuman ha escrito el cardenal Paul Poupard, a la sazón presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. En plena inestabilidad política, toma una decisión histórica que cambia duradera, irresistiblemente, el curso de la historia. Sobrepasa los antagonismos centenarios y construye un futuro común de prosperidad y de paz. Este ciudadano siguió el camino del compromiso político, que es, para el cristiano, un campo privilegiado por el ejercicio exigente y apasionante de la caridad de los discípulos de Cristo al servicio del bien común, en el corazón de la ciudad de los hombres. Este camino fue para Robert Schuman el camino de la santidad. Termina la cita de Paul Loag. No en vano, el Papa Pío XI, en un discurso dirigido a la Federación Universitaria Católica Italiana en diciembre de 1927, ya había dicho: el campo de la política, que concierne los intereses de toda la sociedad, es el campo más amplio de la caridad política, de la cual uno puede decir que ninguno otro es superior excepto el de la religión. Situado en la articulación del presente y de lo posible, continuaba el cardenal Poupard, en ese punto de paso difícil donde el proyecto para mañana puede ser realizable, es lo propio y la grandeza de la acción política volver hoy posible lo necesario para el futuro pacífico de los pueblos en el seno de la gran comunidad de los hombres, inspirado por su fe cristiana y alimentado de la experiencia y una longevidad parlamentaria excepcional. Robert Schuman supo encarnar en el corazón de las contingencias políticas su ideal evangélico al servicio de los hombres. En palabras del propio Robert Schuman, en 1958, pronunciadas en un discurso acerca del proceso de unificación de Europa, decía así: todos los países de Europa están impregnados de civilización cristiana. Ella es el alma de Europa y hemos de devolvérsela. Y añadía: hablo creyendo en los creyentes. Nuestras democracias contemporáneas desarrollan en nosotros el sentido de la responsabilidad personal. Es la consecuencia feliz y lo contrario de todo régimen basado en la libertad. Pero el coraje cívico individual o colectivo en el seno de una asamblea no está siempre a la medida de esta responsabilidad. Lo que importa es darnos cuenta de que Europa no sabría limitarse a la larga a una estructura puramente económica. Es necesario también que se convierta en una salvación por todo lo que hace la grandeza de nuestra civilización cristiana. Dignidad de la persona humana, libertad y responsabilidad de la iniciativa individual y colectiva, expansión y regocijo de todas las energías morales de nuestros pueblos. Tal misión cultural, continúa Schuman, será el complemento indispensable y el término de una Europa que hasta ahora ha estado basada en una cooperación económica. Ella le conferirá un alma, una nobleza espiritual y una verdadera conciencia común. No es necesario que tengamos de la futura Europa una concepción mezquina, confinándose en preocupaciones materiales, si queremos que resista al asalto de las coaliciones racistas y de los fanatismos de todos los géneros. Europa, después del descrédito que se hizo en otras partes del mundo, deberá estar en condiciones de tomar de nuevo su papel de educadora desinteresada, particularmente de los pueblos que acaban de encontrar la libertad. La ayuda a los países en desarrollo será así la gran tarea a la cual deberán asociarse todos aquellos que tienen el privilegio de estar más avanzados que los otros. La humanidad de mañana será lo que hayamos sabido hacer. Si nos preocupáramos por equiparlos económicamente y militarmente, sin darles al mismo tiempo esa armadura moral, sin darles también el ejemplo de un comportamiento basado en principios espirituales, habríamos hecho una obra no solamente vana, sino también peligrosa. Los habríamos apartado de sus antiguas creencias tradicionales sin procurarles un ideal nuevo, complementario y contrapeso del progreso técnico. Para con ellos, nosotros tendremos una verdadera carga de alma. No cumpliríamos de ningún modo nuestro deber limitando nuestra acción a la construcción de carreteras y fábricas, de escuelas y dispensarios, si les aportáramos autonomía e inclusive independencia, sin haberles enseñado el uso que hay que tener, sin haberlos prevenido contra los abusos que puedan cometer. Es necesario
que la emancipación se acompañe de una educación tanto moral como técnica, sin la cual se corre el riesgo de provocar lamentables recaídas en la anarquía y la barbarie, y eso es todavía una tarea específicamente europea. En su obra Pour l'Europe, donde recoge textos de sus discursos y desgrana su pensamiento, y a la que pertenecen estos textos que acabo de leer, que se publicó el mismo año de la muerte de Schuman, se encuentra en una frase la constante que había impregnado su ideario político europeo y europeísta. Este conjunto de pueblos no puede y no debe quedarse en una empresa económica y técnica. Hay que darle un alma. Europa vivirá y se salvará en la medida en que tenga conciencia de sí misma y de sus responsabilidades, cuando vuelva a los principios cristianos de solidaridad y fraternidad. Y añade, no se trata de fusionar los estados asociados, de crear un superestado. Nuestros estados europeos son una realidad histórica. Sería psicológicamente imposible hacerlos desaparecer. Su diversidad es incluso feliz, y no queremos nivelarlos ni igualarlos. La política europea en nuestro espíritu no es absolutamente contradictoria con el ideal patriótico de cada uno de nosotros. Todos los países europeos han sido moldeados por la civilización cristiana. Esta es el alma de Europa que hay que hacer revivir. Que esta idea de una Europa reconciliada, unida y fuerte sea a partir de ahora la palabra clave para las nuevas generaciones deseosas de servir a una humanidad por fin liberada del odio y del miedo y que aprende después de largos sufrimientos la fraternidad cristiana. Europa ha dado a la humanidad su pleno esplendor. Es a ella a quien le corresponde mostrar una nueva ruta en oposición a la esclavitud, a través de la aceptación de una pluralidad de civilizaciones en la cual cada una practicará un mismo respeto hacia los otros. No somos, no seremos jamás negadores de la patria, olvidadizos de los deberes que tenemos hacia ella, pero por encima de cada patria reconocemos cada vez más distintamente la existencia de un bien común superior al interés nacional, bien común en el que se fundan y se confundan los intereses individuales de nuestros países. En una época en que todo está en efervescencia, hay que saber lanzarse. Intentar es mejor que resignarse, y la espera de la perfección es una mínima excusa para la inacción. Robert Schuman, cristiano comprometido en política, son palabras del cardenal Poupart, realiza plenamente mucho antes el exigente programa que el Papa Juan Pablo II trazó en su exhortación apostólica Christi Fideles del 30 de diciembre de 1988 sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Los fieles laicos no pueden absolutamente renunciar a la participación en la política, es decir, a la acción multiforme económica, social, legislativa, administrativa, cultural, que tiene por objetivo promover orgánicamente y por las instituciones el bien común. Porque si todo es político, la política no lo es todo para el hombre, y el cristiano comprometido con la política tiene vocación de darle un alma. La comunidad europea que nos dejó como herencia Robert Schuman es una obra de paz que vuelve imposible la guerra entre países que se han autodestruido durante siglos y prefigura, según sus propios términos, la solidaridad universal del futuro abierta a otros pueblos. No le faltaron a Schuman develadores que, identificando su cristianismo militante con su ideario europeísta de índole unificadora, interpretasen sus empeños como una ofensiva católica orquestada desde el Vaticano. Ante tal ofensiva respondió Schuman: la Europa vaticana es un mito. La Europa que contemplamos es profana, tanto por las ideas que están en su base como por los hombres que la llevan a cabo. No toman de la Santa Sede ni su inspiración ni su consigna. No obstante, sí que los cristianos de hecho han jugado un papel importante, preponderante a veces, en la creación de las instituciones europeas, pero nunca han reivindicado una especie de monopolio ni han ido con seguidas intenciones clericales o teocráticas que serían, además, perfectamente utópicas. Y termino a modo de epílogo con esta parte final que nos coloca
a Robert Schuman en el umbral de la santidad oficial. La creación de Europa, convertida hoy en Unión Europea, ha proporcionado al viejo continente el más dilatado periodo de paz y de mayor integración de distintas naciones en su seno, disfrutando hasta la llegada de la crisis que nos agobia de un elevado nivel de bienestar económico y social. En nuestros días, cuando parece tambalearse el soporte económico de la Europa cuyos cimientos fueron asegurados por los padres de la construcción europea, no está de más recoger las palabras de Robert Schuman cuando dice: la democracia debe su existencia al cristianismo. Nació el día en que el hombre fue llamado a realizar en su vida temporal la dignidad de la persona humana dentro de la libertad individual, dentro de un respeto a los derechos de cada persona y mediante la puesta en práctica del amor fraterno a los demás. Nunca se había formulado semejantes ideas antes de Cristo. La realización de este amplio programa de una democracia generalizada, en el sentido cristiano de la palabra, encuentra su desarrollo en la construcción de Europa. Unas semanas después de la muerte de Schuman, el canciller alemán Konrad Adenauer decía: «Me encontré por primera vez con Robert Schuman en agosto de 1949, en un momento muy difícil para nuestros dos países. Este encuentro fue el comienzo de una amistad personal que nos ha unido íntimamente y que descansaba sobre una total identidad de nuestras ideas, y este primer encuentro, puedo permitirme decirlo hoy, puso la primera piedra angular de la obra por la que nuestros dos países se han unido en enero de 1963, el Tratado Franco-Alemán». Raymond Barre, primer ministro de Francia entre 1976 y 1981, del que el presidente Valéry Giscard d'Estaing llegó a afirmar que era el mejor economista de Francia, escribió a propósito de Schuman: «Nunca transigió acerca de sus convicciones. Inscribió su acción política en una perspectiva espiritual de la que jamás se apartó. Así, por una permanente ascesis, el hombre de Estado fue al mismo tiempo un apóstol laico». Y finalmente, a su contemporáneo, el político belga Paul-Henri Spaak, presidente del Consejo de Europa en 1950 y compañero en la empresa de la construcción europea, se deben las siguientes palabras sobre Schuman: «Era un gran placer para mí colaborar con Robert Schuman. Jamás había visto un hombre de apariencia más modesta, de conducta más discreta, manifestar tanta imaginación y tanta audacia política. Carecía de las características que generalmente definen a un líder. Hablaba con sencillez, sin fórmulas sorprendentes, sin pretender conmoverte, pero de sus propósitos emanaba tal honestidad, tal capacidad de convicción, tan sabia moderación, que seducía, convencía y arrastraba mucho mejor que lo hubiese podido hacer el orador más brillante. Que este hombre reservado e incluso tímido haya podido imponerse en Europa hasta el punto de haber sido considerado durante años su dirigente es algo francamente curioso. Gracias a él, el prestigio de Francia se iría consolidando, llegando a ser el jefe de filas incontestable. Para alcanzar tal resultado, las maneras amables, la sonrisa dulce y la mirada clara de Robert Schuman han hecho mucho más y mejor que la diplomacia altanera y brusca del general de Gaulle. Schuman demostró que se puede llegar a ser el primero imponiéndose por un conjunto de cualidades humanas y que es inútil reclamar arbitrariamente esa primacía en nombre de una autoridad que se le ha concedido o que se le ha atribuido a sí mismo. El 15 de abril de 1988, por iniciativa del ya citado René Lejeune, estrecho colaborador de Schuman, al frente de un grupo de conciudadanos, se fundó en Metz el Instituto San Benito, patrón de Europa, fijándose como objetivo fundamental promover el proceso de beatificación y posterior canonización de Robert Schuman, convencidos de su santidad como hombre político y cristiano ejemplar. Por entonces, el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había expresado que la Iglesia tiene necesidad de santos que respondan a los grandes problemas del momento, que están en relación con la ciencia y la fe, la reconciliación y la paz. Palabras estas últimas que retrataban a Robert Schuman.
Los promotores de la causa se sentían obviamente amparados y estimulados por la llamada universal a la santidad hecha en el Concilio Ecuménico Vaticano II en su Constitución Apostólica Lumen Gentium, donde se dispone: queda pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Consecuentemente, el obispo de Metz, Monseñor Pierre Raffin, aceptó la apertura de una encuesta canónica ante la perspectiva que representaba poder manifestarse la santidad de la política en el ejemplo vivo de Robert Schuman, que se formalizó con toda solemnidad en Cixassel. Esta es la casa que tienen ustedes en la imagen, donde exhaló su último suspiro el propio Robert Schuman, en una ceremonia muy solemne el 9 de junio de 1990. A lo largo de un dilatado proceso en el que se sucedieron varios postuladores de la causa de beatificación, tras estudiarse minuciosamente los escritos de Schuman y proceder a oír los testimonios de cuantos testigos fueron requeridos por las comisiones de teólogos, que se agrupan en varios millares de páginas, el 9 de junio de 1990 se dio por concluida la fase diocesana, pasando ya a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. El último postulador de la causa, el padre Bernard Dardouillat, ha señalado que está demostrado que Schuman vivía como pensaba. Su vida fue de una pasmosa lógica, la lógica de la fe, y que la conclusión del proceso está pendiente de la confirmación de un milagro. Es posible que la resolución del proceso se haga coincidir con el 50enario de su muerte. Sería un magnífico colofón para el año Robert Schuman que acabamos de comenzar, promovido por el Instituto San Benito. Si la política es la forma más alta de la caridad, como la definía Pablo VI, el milagro que se espera de Robert Schuman podría ser que Europa supere, sin más traumas sociales, la crisis actual. Que así sea. Muchas gracias. Este era el escritorio de Robert Schuman en su casa de Cixassel. Esta es la iglesia de San Quentin, donde sería enterrado después de su muerte, y aquí tienen ustedes la imagen de la tumba. Muy sencilla, con simplemente el nombre y la fecha de nacimiento y de función, con la bandera de Europa. Esto está en la cripta de la iglesia de San Quentin. Tenemos unos minutos. Si alguien quiere participar haciendo alguna pregunta o algo, le pasamos un micrófono y puede hacerlo. No he tenido ocasión de decir, me adelanto si hay alguna pregunta, que este personaje en las encuestas del proceso de beatificación hay muchos testimonios sobre su comportamiento, sobre todo después en las fechas más próximas a su muerte, que era cuando estaba ya retirado y padeciendo los achaques de la esclerosis múltiple. Al final terminó mudo y sin poderse mover, en una silla de ruedas, como concluye siempre este tipo de enfermedades, o casi siempre. Pero era un hombre que cuando todavía se podía mover y hacía los desplazamientos en autobús, con esa actitud de personaje anciano encorvado, que la tuvo desde joven, ya tenía esa postura encorvada, no dejaba que nadie le cediese el puesto, el asiento en el autobús. Decía, no, está usted más cansado que yo. En fin, siempre tenía una frase de aliento. Era una persona muy, muy tímida, pero muy afable. Se dedicaba mucho tiempo al cultivo de los rosales que tenía en su jardín en Cixassel. En fin, una persona verdaderamente curiosa, que luego la posteridad ha pasado una especie de losa, como la propia de la tumba, ¿no? A su entierro no acudió más autoridad que el vicepresidente del Parlamento Europeo, siendo que había sido una gran autoridad en Francia, había sido presidente del Consejo de Ministros, incluso, ministro en varias ocasiones, presidente de la Asamblea Parlamentaria de Europa, que es el ente anterior al propio Parlamento Europeo actual. En fin,
ya se saben ustedes que la política y más la política desde parámetros cristianos no deja grandes, como diría yo, concesiones a la gratitud de la posteridad. Pero en fin, esperemos que esta canonización o beatificación sea un hecho. Hay algún autor que cita ya a Robert Schumann como beato, pero yo me he mirado todas las relaciones de beatos y de santos hechas por los últimos papas y allí no aparece, además que hubiese sido muy notorio conocer la beatificación de San Roberto Schumann, ¿no? Bueno, hablen ustedes porque si no yo soy muy largo de palabra. Parece que no. Parece que no. Muy bien, le agradecemos su participación con nosotros, le agradecemos la amenidad con que nos ha presentado esta figura tan entrañable y les anunciamos que la próxima semana tendremos a otra figura muy cercana a Robert Schumann, a Jean Monnet. Su gemelo, desde otra óptica diferente, pero es un personaje también enormemente atractivo. Y quien no lo tenga, ahí fuera, puede recoger el programa de este ciclo de conferencias. Entonces, hasta la próxima semana y gracias a todos.